194, Radio Sónica. Nominados a los Martín Fierro Digital, Mejor Programación Radio Nativa Digital 2018, 2019, 2021 y 2022. Ganadora de Mixcloud Award 2018 como Mejor Radio Centro y Sudamérica por elección de los oyentes. Argentores 2018, reconocimiento del Consejo Profesional de Radio. Premio Éter 2008 y 2014 por creatividad de radios en Internet y Mejor Radio en Internet. Y distinguida como el primer medio nativo digital por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Declarada de interés cultural y social. Esto es gracias a vos. Radio Sónica. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Bienvenidos a un nuevo programa de Universo Animal. Bueno, hoy estamos como invitado con el doctor Gabriel Cicutín, doctor en Ciencias Veterinarias. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. No, un gusto para nosotros que vengas. Bueno, hoy vino Lucero. ¿Cómo estás, Lucero? Buenas tardes, Marcet. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien. ¿El estudio? Muy bien. Muy bien. Bueno, próxima a ser odontóloga. Bueno, antes de hablar con Gabriel, dos temas muy interesantes que va a ser rabia y dengue, que le pedimos. Quiero hacer un llamado a la solidaridad de nuestra familia bichera. Una muy amiga mía, muy querida amiga, perdió a su gatito, tiene un gato colorado, por la zona del barrio de Valvanera, por la zona de Once, entre las cuadras Anchorena, Rivadavia, Jean Lloré, Bartolomé Mitre. Se perdió hace más o menos 2 semanas, no lo encuentran. Bueno, salió a callejear, como quien dice, es un gatito que está castrado, pero aparentemente uno lo puede ver bien, pero necesita cuidados especiales además. No solamente que el animal no debe estar bien, sino que su mamá humana tampoco está bien. Así que les pido, si lo ven, si lo escucharon, si lo vieron pasar, reténganlo. Es accesible para poderlo agarrar. Y voy a pasar 2 celulares. 11 5 86 23 9 75. 11 5 862 3975. Mi amiga se llama María. O por lo pronto pueden también llamar a la radio, Radio Sónica, 11 22 62 77 28 y nos van a avisar. Por supuesto, durante toda esta hora o bien dejan el mensaje y le avisamos. Es un gatito colorado, adulto. Algo más que les puedo decir es que tiene un collar antipulgas, un collarcito que lo tenía puesto hace bastante. Bueno, tiene un pelaje bastante peludito. Si pueden ayudarnos, se los vamos a agradecer. Realmente hay una superpoblación de gatos de todos los colores, para que aquellos que por ahí lo vieron, les gustó. No es solamente el cuidado por lo lindo, sino que además necesita un cuidado especial. Así que bueno, apelo al corazón de todos y al que lo tiene y le gustó, por favor que lo devuelva. Muchísimas gracias. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Una vez más, Gabriel Cicutín es doctor en Ciencias Veterinarias, magíster en Salud Pública, especialista en Diagnóstico Veterinario de Laboratorio, diplomado en Manejo Integral de Vectores de Interés Sanitario. Su número de matrícula provincial es 7609. Bueno, es muy gratificante que estés. Gracias, ya hace tiempo que había hablado con Gabriel, que quería que esté en nuestro programa, y espero que no sea la última, Gabriel. Bueno, vamos a hablar sobre rabia. Contanos un poco qué es la rabia. Bueno, la rabia es una enfermedad viral que afecta a todos los mamíferos. Produce una encefalitis, es incurable,
y obviamente dentro de los mamíferos afecta a los humanos también, por eso es tan importante. La situación en Argentina puntualmente varía tiene distintas variantes del virus, y en la ciudad de Buenos Aires y en nuestra región se mantiene el virus circulando en lo que es los murciélagos insectívoros. Entonces, si nuestros perros y gatos están sin vacunar contra la rabia, pueden adquirir la enfermedad de estos murciélagos, lo mismo que nosotros si tocamos los murciélagos. Por ende, más allá de eso, cualquier accidente por mordedura se transmite por mordedura. Es necesario, en caso de perros y gatos, hacer una observación antirrábica de esos animales por 10 días. Implica simplemente observarlos, que no tengan signos, para estar seguros, porque esta enfermedad, al ser tan letal, es de suma importancia controlarla, ¿no? Claro. O sea que es el murciélago el que está transmitiendo en nuestra región, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, el murciélago insectívoro es en la población de estos murciélagos, se mantiene circulando una de las variantes del virus de la rabia. Claro. Es importante aclarar que eso no implica que tengamos que ir a matar los murciélagos, ya que los murciélagos insectívoros tienen un rol muy ecológico muy importante en el control de los insectos, por ejemplo, los mosquitos. Claro. Pero el tema que no podemos como vacunar a los murciélagos, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, no podemos vacunar a murciélagos, tenemos que vacunar a nuestros animales de compañía. Animales de compañía. Perros, gatos y hurones son por lo menos los 3 animales de compañía donde está la vacuna disponible. Está bien. ¿Y hay casos de rabia? ¿Hay casos? ¿En qué especie? Porque ahí está, en Argentina, la rabia, como dijimos, está en los murciélagos insectívoros, sobre todo en lo que es las ciudades. En el norte del país circula otra variante que afecta a mamíferos terrestres, como zorros, por ejemplo. Y por suerte, lo que es la variante original de perros y gatos está bastante controlada, y puede haber alguna situación con la frontera con Bolivia. Pero sí lo que hay son estos saltos desde el murciélago hacia perros y gatos. Por ejemplo, el año pasado, tanto en provincia de Buenos Aires como en Córdoba, hubo estos casos de una variante del viral de rabia de un murciélago que se contagió a, por ejemplo, en este caso, gatos el año pasado. Obviamente, gatos sin vacunar, ¿no? Seguro. Y, bueno, ¿cómo hacemos la prevención? A ver, hablamos un poco de la prevención. Bien, la prevención del contagio de la enfermedad en nuestros animales de compañía es la vacunación antirrábica todos los años, toda la vida del animal, a partir de los 3 meses. Es una vacunación obligatoria, y justamente como es obligatoria, también es gratuita. O sea, el Estado provee la vacunación. Se puede acercar a cualquier efector en cualquier región que estén de Argentina, en cualquier centro de zoonosis, acá en la ciudad, el Instituto Pasteur, y también Mascota Ciudad, que aplican la vacuna antirrábica. Instituto Pasteur y Mascota Ciudad. En la ciudad de Buenos Aires son los 2 efectores que están vacunando. Es que es una vacunación continua. En el instituto pueden acceder todos los días, de lunes a lunes, para vacunar. Y, digamos, por ejemplo, una persona fue mordida por un perro, por ejemplo, por la calle. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, hablando con respecto a lo que es la rabia, ¿no? Primero, si dependerá de la gravedad de la mordedura, tendrá que recibir los cuidados urgentes, ¿no? O sea, yo digo perro, como también puede ser si te araña un gato. Un gato o si te muerde un murciélago. O si te muerde un murciélago, tal cual. Exactamente. Digamos como las 3 especies que forman las situaciones que nos pueden ocurrir. Muy bien, muy bien. Primero, bueno, depende de la gravedad, necesitaré cuidados urgentes, ¿no? Porque si me ataca un perro puede ser grave. Pero imaginemos que es algo leve. Lo primero que tengo que hacer es ese circuito del Instituto Pasteur con el Hospital Durán. En el Hospital Durán está el servicio de profilaxis de rabia humana. Y en el Instituto Pasteur está también la parte de control y de que hablamos de observación antirrábica. Entonces voy al instituto, informo que me lesionó un murciélago, un perro o un gato. Eso genera un número de causa, y de ahí se deriva al Durán, que van a tomar las medidas con respecto a la salud humana. O sea, según el tipo de mordedura, la gravedad, la especie animal, etcétera, etcétera, van a decidir arrancar con un protocolo de profilaxis post-exposición, o sea, vacunación después del accidente, o no, o esperar si el animal está observable. Por ejemplo, el clásico, me mordió mi perro y el veterinario puede acceder fácilmente a observarlo durante 10 días y no tiene nada, listo,
Ya está, se observan 10 días desde el periodo del accidente por mordedura, el animal está bien, perros y gatos nomás, está bien, listo. O en el caso, por ejemplo, murciélago, se espera el diagnóstico, se puede arrancar, eso lo decide el médico, ¿no? Con la profilaxis, o esperar el diagnóstico, que el Instituto Pasteur hace el diagnóstico de rabia, y generalmente se hace en forma muy rápida, a las 48 horas está un primer resultado, y después otra prueba tarda un poco más, pero es sumamente rápido. Claro. Y tengo varias preguntas, pero Sí. por ejemplo, del Instituto Pasteur va al Durán, al Hospital Durán. ¿Ahí qué se le hace a la persona? Ahí en el Durán, el médico es el que, justamente por todas estas situaciones de qué especie animal, qué tipo de lesión, en qué área del país, porque no es lo mismo que te muerda un perro en Ciudad de Buenos Aires, donde dijimos que la variante que circula en perros y gatos está controlada, a que te fuiste de viaje al sudeste asiático y te atacó un perro donde hay variante que circula en perros, ¿no? Ahí puede decidir o no, según hay todo un algoritmo, si empieza la profilaxis post-exposición, o sea, vacunación. O espera la observación del animal de estos 10 días. Eso es criterio médico. Dar la vacuna es como profiláctica, digamos. La vacuna es profiláctica. La ventaja Pero a ver, que tiene la enfermedad de rabia, digamos, siendo tan grave, tan letal, es que tiene un periodo de incubación largo. Entonces, ¿por qué hablamos de profilaxis post-exposición? Porque entre que me mordió un animal rabioso, imaginemos, hasta que me enfermo, o sea, el virus ingresa por el sitio de la mordedura y va ascendiendo por los nervios hasta el sistema nervioso central. Sí. Ese periodo es prolongado, entonces tengo la posibilidad de aplicar la vacuna ahí y cortar la circulación viral. Entonces tengo esa ventana que me permite hacer esta profilaxis. Depende de un montón de factores, como ya dijimos, pero tengo esa ventana. Es como una vacuna curativa. Es una vacuna que se usa exactamente en la población para casos puntuales, porque en realidad no es que estamos todos los días expuestos al virus rábico. En cambio, los que trabajamos con el virus, porque hacemos diagnóstico, o los que producen vacunas, ahí sí recibimos una profilaxis previa. Pues ¿sí? estamos todo el día expuestos a todo el día. Estamos generalmente expuestos al virus de la rabia. Sí, yo tengo mi vacuna pre-exposición. Claro. Porque estás investigando, pero no se sabe qué puede pasar. Estamos diagnosticando rabia. Bueno, ahora el instituto no está produciendo vacuna, pero producíamos vacuna, con lo cual uno está trabajando con virus vivo. O sea que sí. Vos trabajás en el Instituto Luis Pasteur, doctor Luis Pasteur. Exactamente. Que eso no lo habíamos dicho. Y, vos dijiste en un momento que acá, digamos, en Buenos Aires está controlada. Claro, la situación de la rabia, como dijimos, hay distintas variantes asociadas a distintas especies animales. Sí. La variante 1, que es la que produce la mayor casuística de casos humanos, que es la transmitida por perros y gatos y que circula en perros y gatos, está controlada en todo el territorio nacional, excepto, como dijimos, en el NOA, sobre todo en la zona de frontera con Bolivia, donde sí está circulando en perros y gatos esa variante y produciendo casos humanos. En Argentina, el último caso humano de esa variante fue en el 2008 de un niño de Jujuy. Pero hace poco, en el 2021, si no me equivoco, hubo un caso en provincia de Buenos Aires de una persona que se enfermó y se murió, lamentablemente, que se contagió de un gato, que a su vez el gato se había contagiado de un murciélago. Eso lo podemos saber estudiando qué variante de virus es. Obviamente el murciélago contagió al gato, que era un gato callejero, que no estaba vacunado. La persona entró en contacto con ese animal, no le prestó atención al accidente por mordedura, y unos meses después empezó con signos, y una vez que arranca los signos es irreversible, digamos. A nivel histórico, con los dedos de una mano o de las dos manos como mucho se puede contar la gente que sobrevivió con un protocolo de coma farmacológico a la rabia. O sea, es 99,999% letal. Es viral. Sí, es letal. Una vez que llega y empiezan los signos, ya está. Es un camino, lamentablemente, de ida. Por eso es tan importante la prevención. La vacunación en perros y gatos. Y ante un accidente por mordedura, la consulta al médico, al centro de zoonosis o al servicio humano de profilaxis de rabia. Y con respecto a los murciélagos, ¿qué pasa? Porque debe haber murciélagos, o sea, hay, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires murciélagos. Sí, la población de murciélagos, sobre todo Tadaria brasiliensis, que es la especie, una especie muy adaptada a ámbitos urbanos.
y está distribuida en ciudades chicas y grandes como esta. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de evitar de entrar en contacto. Por un lado, que nuestros animales domésticos de compañía entren en contacto con los murciélagos y que estén vacunados, obviamente, y por otro nosotros. Hay protocolos de exclusión, por ejemplo, si nos damos cuenta que está viviendo en el taparroyo, que es el lugar más clásico, sí. lo que se puede poner es una red a la noche para que el animal salga y después no pueda volver a entrar, entonces se reubique en otro lado, o sea, pero no es aconsejable, dado que el porcentaje de murciélagos con rabia es muy, muy, muy bajo. Vamos a aclarar eso por las dudas. No, tampoco creamos una psicosis. Es muy bajo el porcentaje de murciélagos y realmente los beneficios ecológicos de estos animales son muy elevados. La cantidad de insectos que comen cada noche. Sí. Si ya hay mosquitos con los murciélagos, imaginemos 100 murciélagos, estaríamos acá adentro, Sí, incluso ya claro. mosquitos. Pero bueno, lo importante es eso, es tratar de excluir de la cercanía, de posibilitar que no ocurran estos contactos y prevenir vacunando a nuestros perros y gatos, que es lo más fácil, la herramienta que tenemos disponible y claro, que es gratuita. O sea, no hay ninguna excusa para no hacerlo. Perfecto, perfecto. Es muy interesante, porque con los murciélagos no se puede hacer absolutamente nada. No, con experiencias de control de rabia en animales silvestres es complejo. ¿Y de dónde viene la rabia? La rabia es un virus que... ¿Dónde se descubrió? Vos que sos un investigador. En realidad hay casos ya descritos de perros locos en la época de la Mesopotamia y demás. O sea, claro, yo he leído algunas cosas. Exactamente. Y el virus se origina supuestamente por los análisis filogenéticos en África y se va expandiendo y después se va asociando a distintas poblaciones. El que más difundido está es el asociado a perros y gatos, que se llama cosmopolita o variante 1 antes se llamaba. Y después en América tenemos la particularidad que el virus de la rabia está en los murciélagos, cosa que en el viejo mundo no ocurre. Entonces tenemos una diferencia y por eso una complejidad adicional. En el viejo mundo está asociado a, por ejemplo, mamíferos terrestres con zorros, y lo que te iba a comentar, que la única experiencia de control de rabia en poblaciones silvestres fue con zorros, utilizando vacunas con cebos que el animal comía y eso controlado. Pero no es aplicable, por ejemplo, a los murciélagos. Al menos por ahora, por ahí mañana se descubre algo. Sí. Bueno, entonces es prevención, no hay excusas, es gratuita, anual, entonces... Toda la vida del animal, desde los 3 meses... Nos evitamos esta enfermedad, que es importante para los animales, porque también es letal para los animales y para nosotros. ¿Y para el humano cómo es el contagio? A ver, contame. El humano es por mordedura, puede ser también por un arañazo, pero más que nada es por mordedura. ¿Es por saliva? Por saliva, exactamente. El virus, una vez que... Cuando el animal empieza con signos, ya está en saliva presente y parte de justamente el virus para transmitir es inducir la famosa rabia furiosa. Puede haber otras formas, pero por ejemplo es que el animal ataca y te muerde y te inocula con la saliva. Una vez que te inoculó con la saliva en la mordedura, el virus se empieza a repicar y empieza a ascender, como dijimos, por los nervios hasta el sistema nervioso central, que es donde produce esta encefalitis letal. ¿Y el arañazo cómo es? Cuando decís arañazo. Y arañazo porque puede tener restos de saliva. Claro, no es que está en las uñas. Exactamente. Puede haber. Pues, también, por ejemplo, si una lamedura en una mucosa, también es una forma de contagio. Y después ya cosas más particulares. Por ejemplo, aerosoles en un laboratorio. Se aerosoliza por los ojos, por ejemplo. O los espeleólogos o gente que trabaja con los murciélagos, los aerosoles también. Entonces, todas las poblaciones de que tienen una profesión de riesgo se vacunan preexposición. Claro. Está bien. ¿Querés hacerle alguna pregunta, Lucía? No, me quedó muy claro. ¿Te gusta? Sí, no. Es muy interesante lo que dijo, de que, bueno, esto de la prevención y también que la gente sea consciente, ¿no? De que hay que vacunarlos, la vacuna anual, y esto de que es gratuito, así que la verdad es que... Sí, mismos a los animales callejeros, ¿no? Agarrarlos, llevarlos... Yo he visto en las plazas que... sí, realmente los vecinos se ponen de acuerdo y siempre hay algún tutor o tenedor responsable que se pueda hacer responsable. En general hay campañas en los distintos municipios, en la ciudad y demás, y
sí, se pueden vacunar. Y por ejemplo, en los barrios de menos recursos, Sí, siempre entrar... el foco histórico, por lo menos en el instituto, es hacia las poblaciones vulnerables, porque ahí hay más perros callejeros, o bueno, gatos también. Entonces sí, trabajar fuertemente con eso. En esos lugares. Exactamente. Bueno, muy bien, muy linda, está muy linda la charla. Renzo, ¿hacemos una pausita, un tema musical? Renzo, ¿te está escuchando? Lindo. Doctor Gabriel Cicutín, doctor veterinario. Estábamos hablando sobre el tema de la rabia. Bueno, nos quedó muy claro, muy, muy linda la charla. ¿Y algo más que quieras agregar? No, bueno, simplemente volver a resaltar el tema, por un lado, de la vacunación antirrábica de perros y gatos, sí. Y por otro, prestar atención a los accidentes por mordedura, concurrir al médico, al centro de zoonosis de cada jurisdicción, para que hagan la evaluación si es necesario o no observar el animal, si es necesario o no empezar la profilaxis post-exposición. Eso es fundamental. Está bien, pero tampoco que haya, digamos, como una psicosis. No es generar una psicosis, como dijimos acá en Ciudad de Buenos Aires y provincia. Un ataque de pánico de que todos los que se les muerde vayan ahora al Durán. No, pero es algo a controlar, es importante tenerlo en cuenta. Claro. No dejar pasar un accidente por mordedura, porque en general no pasa nada, pero falta que pase una sola vez para que pase algo grave. Peor si es un animal que no conocemos. Peor si es un animal que conocemos, un animal callejero, pero bueno, lo importante es conocer y averiguar y no dejarse estar porque no está tiempo. Exactamente, porque tenemos esta posibilidad, que es poco habitual en una enfermedad, de tener una ventana donde hacer una profilaxis post-exposición. Perfecto, me encantó. Bueno, Gabriel, ahora vamos a ir a otro tema que es como que está de moda, lamentablemente, que es el dengue, el famoso mosquito. Exactamente. Bueno, dengue llegó acá a Ciudad de Buenos Aires en 2009 y llegó para quedarse, ¿no? Y lamentablemente vemos en la región, en las Américas, cada año una epidemia cada vez más fuerte, y es muy complejo. Lo transmite un mosquito en este caso, ¿no? No tiene nada que ver con rabia, es un virus que lo transmite un mosquito, se llama Aedes aegypti. Este mosquito es un mosquito netamente antropofílico, o sea, que le gustan los humanos. Claro. Mira. Y se cría en el domicilio, en el peridomicilio. O sea, es un mosquito que le gusta a los humanos, por ende, ¿dónde va a estar? Donde estamos habitualmente, que es en nuestros domicilios. Ahora, ¿y por qué esto de que le gusten los humanos? Bueno, supongo que evolutivamente... No, evolutivamente es un mosquito que se ha adaptado a primates, y hoy por hoy el primate más numeroso, estamos acá, sí. Somos nosotros, y bueno, claro. Es un mosquito que se origina, ahí está un poco en discusión, en África y en Asia, y llega a América a partir de con los esclavos, claro. Con los esclavos africanos, empieza a llegar, se distribuye en toda América. Después las epidemias de fiebre amarilla también transmite, por ejemplo, la fiebre amarilla en Buenos Aires, en 1800 y pico, yo con las fechas me olvido, pero bueno, 1800 ocurrieron graves epidemias, un mosquito que lleva años y años con nosotros, y se controló fuertemente en las décadas del 50, 60, se había casi reducido a Centroamérica, y bueno, y después a medida que se relajó el control, claro. El control fue con el DDT, obviamente el DDT se prohibió su uso, y el mosquito fue avanzando y se recuperó y volvió a ser súper abundante en regiones, obviamente como Ciudad de Buenos Aires. Bueno. ¿Más en Ciudad de Buenos Aires? Es un mosquito que necesita épocas templadas cálidas para reproducirse. En Ciudad de Buenos Aires todavía en la época invernal hay un corte de su reproducción. Digamos, Ciudad de Buenos Aires con urbano. Claro, sí, estoy hablando de la latitud, como para que tengamos una idea. Cuanto más al norte vamos, por ahí no existe ese bache de invierno. Lo que se vio este año es, por ejemplo, que los casos de dengue, que habitualmente en invierno cesaban en Argentina, y se ha mantenido un nivel de casos, con lo cual estamos teniendo una tendencia a que se mantenga. En Ciudad de Buenos Aires todavía hay un corte en invierno, pero bueno, después
Vuelve y este año volvió más temprano Claro, que, bueno, que otros una momentos. de las preguntas es esa, ¿por qué este año hay más casos Bueno, o nos estamos enterando? es que la dinámica del dengue en cuanto a por qué hay épocas que hay más casos o los periodos interepidémicos, que en realidad ya casi no estamos teniendo, pero antes había unos años que no había, es bastante compleja. Tiene que ver primero con la población, ¿no? Con los humanos, si son susceptibles o no, si ya se enfermaron, si queda gente que nunca se enfermó. Y después, cuánto mosquito hay. Aedes aegypti. Época lluviosa, empieza a ser cada vez más favorable. Lluvia, agua y una temperatura templada cálida es ideal, con lo cual ahora que estamos de vuelta con la oscilación del Niño, estamos en una época muy favorable. Y también tiene que ver obviamente con los lugares donde se pueda criar el mosquito, ¿no? Es un ser biológico que necesita condiciones de vida, y nuestro crecimiento urbanizado, desorganizado, le ha propiciado un montón de criaderos, tachos, tachitos, recipientes. A ver, háblanos un poco de eso. Bueno, ¿dónde se cría? ¿Dónde se Claro, cría? porque a veces nosotros vemos el que nos pica es el adulto, la hembra. La hembra necesita consumir sangre para poder producir esos huevos. La hembra nos La pica. hembra. Después consumen jugos vegetales, machos y hembras, copulan y la hembra pone huevos. El Aedes aegypti es un mosquito más de inundación y va a poner los huevos en los bordes de recipientes que tienen un poquito de agua, cosa que cuando llueve el agua sube, cubre los huevos y ahí nacen las larvas. Las larvas se alimentan de microorganismos y demás, mudan a pupa y finalmente llega al adulto. En el caso de Aedes aegypti se va a criar en todos los recipientes que van a estar en nuestra casa o en el peridomicilio. Típico que uno ha visto de años que vienen trabajando en esto, potus en agua. El potus en agua es un lugar fantástico que la gente propicia y que está de moda. Obviamente, si yo tengo la conciencia y lavo ese recipiente, enjuago las raíces, pues las larvas pueden quedar en las raíces, las enjuago y demás, voy a reducir las posibilidades. Claro, lo que se llaman las hidroponias, ¿no? Claro. Si yo lo mantengo, reduzco las posibilidades. A cero, bueno, esto es biología, es todo un ámbito de probabilidad. Sí. El bebedero del perro, del gato, si yo lo cuido, y voy a tener menos probabilidades. Si le dejo un tacho con agua y nunca más, va a estar lleno de larvas de mosquitos. Después las rejillas, por ejemplo, o simplemente dejé un tacho tirado al fondo que junta agua, un tacho de pintura y... En donde haya agua. En donde haya agua. Y estancada. si se dan las condiciones, por ejemplo, de una época cálida, verano, con lluviosa, en una semana hace todo el ciclo, el mosquito, de huevo a adulto, sin ningún problema. Exactamente. Cuanto más alta la temperatura, más corto el ciclo y más rápido emergen los adultos. Les encanta el calor. Les encanta el calor hasta cierto nivel que después ya les molesta, pero sí, les gusta el calor y eso acelera el ciclo. Entonces, si llueve y hace calor, no se evapora el agua. Tenés todos los criaderos, imagínate todos los lugares que juntan. Propios criaderos. Por todos lados. Ese es el problema, por eso es tan complejo controlar este mosquito y no se soluciona con fumigación. Que esa, lo hemos hablado antes justo. A ver, sí, No es solo, antes de entrar. Antes de entrar, porque siempre lo que se suele pedir es fumigación, fumigación, fumigación. ¿Qué pasa con la fumigación? La fumigación, primero, este mosquito dijimos que está en las casas. Entonces necesitamos que la fumigación entre en las casas. Pues si yo fumigo la plaza, a la Aedes aegypti no le voy a hacer nada. Y después la fumigación está orientada a los adultos. Entonces, mato a los adultos, dijimos en una semana, todas las larvas que están en el agua, ya tenemos de vuelta a todos los adultos que reemplazan a los que maté. Entonces la fumigación en realidad se usa en situaciones muy puntuales, no hay una epidemia, un brote y demás. Lo importante es la prevención, limpiando y desechando todo lo que junte agua, que no sirva a la basura, y lo que sirva, limpiándolo o evitando que junte agua. Por ejemplo, por otra maceta. Riego la planta y se acumula agua. Bueno, una solución fácil es ponerle arena al tachito, entonces no tengo agua libre, que es donde va a estar el mosquito. Y ya está, por ejemplo. Las rejillas que juntan agua, las rejillas de desagüe. Bueno, una solución es poner un alambre tejido, cosa de evitar que ingrese la hembra, poner los huevos ahí adentro. Y también de paso no salen las cucarachas para el otro lado. Claro. O sea, digamos que esa es la prevención. Esa es la prevención. Que no haya agua. Agua estancada. Exactamente. Trabajar fuertemente con eso. Obviamente, según las condiciones urbanizadas, va a afectar no es mismo un barrio vulnerable que va a tener mucho más desorganizado, pero de todas formas, si uno ve la concentración de los casos o la concentración de Aedes aegypti en la ciudad, es más que nada una franja, lo que es la zona oeste o zona sur de Riachuelo,
porque obviamente cuanto más al centro nos vamos, las condiciones son más duras, edificios, es más difícil que el mosquito, si bien se puede seguir criando, es más difícil que se críe. En cuanto pasamos a unas casas que van un poco bajando, un leve jardín o patio o algo que permite una terraza que junto cosas, ahí empieza a aumentar la densidad de mosquitos, de Aedes aegypti. ¿Y hay diferentes tipos de diferentes cepas o es el mismo? ¿De mosquitos? Sí, del mosquito. No, Aedes aegypti en realidad es el mismo. Puede haber algunas variantes adaptadas a más frío o menos frío, pero bueno, es la misma especie que transmite virus dengue y varios otros virus. Pero bueno, el dengue es el que más produce. El dengue simplemente es un humano, está virémico, o sea, tiene el virus en sangre, el mosquito lo adquiere. Hay un periodo en el cual el virus en el mosquito se llama incubación extrínseco. El mosquito se distribuye por el cuerpo y vuelve a las glándulas salivales, y cuando la hembra vuelve a picar a otro humano, porque va poniendo varias tandas de huevos, ahí le puede contagiar. O sea, hay un periodo, no es que vos tenés dengue, te pica a vos y a los 2 segundos te picó y te transmitió, no. Hay un periodo, una ventana en el cual el virus tiene que volver a las glándulas salivales de ese mosquito para poder transmitir. Claro. Pero bueno, solo los humanos participan en el ciclo. Bueno, en África pueden participar otros primates, pero no viene el caso. Pero solo los humanos participan en el ciclo. Cuanto más humanos tienen dengue, más fácil se va a transmitir, obviamente. Más mosquitos adquieren el virus y más lo diseminan. Claro. Y, ¿qué te iba a decir? ¿Y qué pasa cuando a un humano lo pican más veces? O sea, varias veces tiene dengue, por ejemplo. Claro, bueno, ese es el problema. El dengue va a producir puede ser leve, asintomático, que no me entero que tengo dengue, puedo tener un malestar clásico, fiebre, sin componentes respiratorios, o sea, cefalea, dolor de cabeza, dolor muscular, puedo tener vómitos, diarrea, varias enfermedades. Puede ser leve o puede ser grave. Generalmente una segunda infección puede ser más grave, porque el virus dengue tiene varios tipos, tiene 4 tipos. Y cuando uno se infecta, por ejemplo, con el 1 primero, y después tiene la mala suerte de volverse a enfermar con el variante 2, por ejemplo, tiene más probabilidades de tener una forma grave, que va a producir un sangrado, que son los signos de alarmas, que es lo que más hincapié hay que hacer en la parte médica, ¿no? Yo no soy médico, no me voy a profundizar en eso. Las plaquetas. Exactamente, produce una trombocitopenia, bajan las plaquetas y eso posibilita el sangrado, que son las formas graves de dengue, que son más probables cuando uno tiene una doble infección con otro tipo de virus. Por eso es muy importante conocer también que no solo si la persona está enferma o no, sino qué variantes están circulando en la población, porque voy a tener que tener más precaución en el sistema de salud para detectar esos signos de alarma. ¿Y ahora cuáles tenemos? ¿Todas? Ahora, por lo que estuve ahí haciendo la tarea, el variante 2 está circulando, pero en general ya han circulado en mayor o menor medida varias variantes. Pero bueno, estamos el problema es que este año arrancó bastante antes, con lo cual la carga posiblemente sea una de las epidemias más grandes de nuestra historia en Argentina. Sí. Mira vos. Porque es lo que estamos viendo, se está viendo en la región también, porque como decíamos, ¿no? En gran parte del país se interrumpe en invierno. Por ende, dependemos mucho de lo que pase más al norte, que de algún lado tiene que salir el virus. Entonces, generalmente, históricamente arranca con casos importados, viajeros y demás, y después empieza a estallar los casos autóctonos. Claro. Esa es la historia habitual. ¿Quedamos inmunes? No. Es una gran pregunta con dengue eso, ¿eh? ¿Cuánto perdura la inmunidad? Porque si tenemos una gran epidemia y toda la población se infectó, entonces si están todos inmunes no debería haber más dengue, pero evidentemente no quedamos inmunes y en general la mayoría de las enfermedades tienden a desaparecer. El problema es lo que decíamos, ¿no? Puedo tener anticuerpos contra un tipo de dengue y después tengo otro, ahí hay una inmunidad parcial que es la que desencadena estas formas graves de dengue. Claro, por eso lo que yo le preguntaba al doctor es, al quedar inmunes si nos quedan anticuerpos contra el virus. Sí, nos quedan anticuerpos. Eso no implica que sea inmune y que no me pueda enfermar. Claro. O sea, que posiblemente después de unos años me puedo enfermar o si me agarro otra variante se puede presentar la forma grave. Claro, porque tengo entendido por los testeos que se hacen de dengue
que el testeo te dice varias cosas, si tuviste, si estás en proceso de dengue. Claro, el testeo según la época, insisto, este es campo médico, pero Claro. voy a comentarlo. El testeo según el momento puedo estar encontrando antígeno, o sea, el virus en sí, o evidencia de exposición, los anticuerpos que genere puede estar expuesto Claro. al virus. Y según el tipo de anticuerpo, IgM o IgG, va a ser una exposición más reciente o una exposición de más larga data. Claro. Que ahí según el nivel, más larga data o menos larga data. Esa es. Igual esto, las distintas técnicas se va cambiando porque el dengue es un flavivirus, que son un montón de virus, que tienen muchos cruces serológicos entre sí, o sea que yo me puedo haber enfermado por otro y por ahí, si hago un testeo, me levanta anticuerpos en distintos virus, de distintos flavivirus, con lo cual es bastante complejo eso. Y ahí en Argentina hay varios flavivirus circulando, pero bueno, ninguno tan epidémico como el dengue, ¿no? Claro. Entre los humanos no nos contagiamos. No, digamos como principal forma de contagio no. Es el mosquito, es decir, puede haber alguna otra forma, pero ¿Sí? para simplificar, pensemos en los mosquitos, pues si no complejizamos. Claro, complejo. Sí. O sea que... Mosquito, Es el mosquito. Aedes aegypti y controlarlo. En la plaza me preocupo de otros mosquitos, que también me pueden contagiar otras cosas, de ese que y en mi casa me preocupo de los mosquitos, sobre todo de Aedes aegypti. Claro, de ese te quería preguntar, del mosquito común que nos pica y nos deja la roncha. El mosquito famoso de la roncha y las oleadas en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina en realidad. Por lo que he visto que ha salido, ese Aedes albifasciatus se llama, es un pariente, digamos, del Aedes aegypti. En realidad antes se llamaba de otra forma, pero no importa. Y es un mosquito netamente, se llama de inundación. Está muy asociado a las lluvias. Estamos teniendo una época muy lluviosa, con lo cual es un mosquito que libera unas llueves, hace lo mismo, pone los huevos por arriba de la línea del agua, llueve, el agua cubre los huevos, nacen, y como está tan relacionado con la lluvia, nacen todos juntos, emergen todos los adultos juntos y se ven estas bandadas, por así decirlo, de mosquitos, que bueno, que son muy agresivos, pican a distintas especies y, por ejemplo, transmiten una enfermedad que está circulando en Argentina, que es la encefalitis equina del oeste, que también afecta a los humanos. A los equinos, obviamente, y a los humanos en menor medida, más asociado a zonas rurales, pero bueno, fue una enfermedad que hacía casi 40 años que no se detectaba. A los humanos sí. Mira. Sí. Pero hacía más de 40 años. Que también afecta a los humanos, me imagino. También afecta a los humanos, no en la misma carga que en los equinos, que hubo muchos casos en Argentina, pero sí, hubo casos sobre todo en zonas rurales, ¿no? Los casos ¿Y al equino lo afecta? Sí, el equino puede producir desde lo mismo asintomático, así no neurológico y muerte. Hubo muerte, en toda la región emergió este virus que hacía casi 40 años que no había noticia. Pero bueno, se dieron las condiciones, ¿no? Estalló la población de mosquitos, es un virus que se amplifica en las aves. Este mosquito, como dijimos, pica aves, pica mamíferos. Entonces estaba el ciclo y bueno. Sí, por eso también pica a nuestros animales de compañía, ¿no? Exactamente, sí, no olvidemos también que los mosquitos consumen, entre otros, animales de compañía. Los culex también, en el caso de Aedes aegypti, prefiere los humanos, pero bueno, prefiere. Claro. En caso de hambre, claro, es así. Sí. Pero bueno, no, de dengue no está, no hay casos en perros y gatos, por las dudas, vamos a aclarar. Claro. Encefalitis equina al oeste puede haber unos casos, pero en Argentina por lo pronto no hay nada diagnosticado. Está bien. ¿Y sirven los repelentes? Estamos en la crisis de los repelentes. No, sí, los repelentes sirven. Tenemos distintos componentes. El más clásico, bueno, es de una marca que lo vamos a decir, que es el DET. Es una sigla de un componente químico que tiene distintas concentraciones. Además hay varias marcas. Claro, hay varias marcas. El tema principal es la concentración de producto activo, que eso lo que hace más que nada es la duración. Porque si tiene poco producto activo me lo pongo y al rato ya están los mosquitos sobre mí. Si tiene bastante, el que es verde, que es de larga duración, va a durar varias horas. Y es que es el que si uno va a estar muy expuesto al aire libre o en alguna zona donde hay mucha carga, o algunos que a veces trabajamos a campo en alguna zona natural, digamos, sí, es recomendable usar el verde de larga duración.
Claro. Después sí hay otros repelentes, ¿no? Espirales. ¿Pero sirven para cualquier mosquito? ¿También para el del dengue? Sí. Todos es un repelente sirve para mosquitos, para flebótomos, que es otro vector, para garrapatas. Mira. Para cada uno va a servir más o menos, ¿no? Claro. Después la citronela se usa también, hay algunos repelentes que vienen con citronela. Sí. En general tiene que ver, el tema son la duración. Claro. Y por ahí la citronela tiene una duración más efímera que este producto químico, y ahora había alguno nuevo en el mercado, un producto químico, pero no, más que nada es el DET. A mí me gustan los espirales. Yo decía, ¿sirven los espirales? Sí, los espirales sirven. Es bastante para toser un rato, pero sí. Claro, pero... No, andan bien los espirales, son un buen método. Sí, ¿sabes qué? Como porque el repelente particularmente no me gusta, no me gusta. Claro, el repelente ahora igual se ha modernizado porque hay, además del producto activo, hay distintos vehículos que hacen que sea más seco, ahora está el seco o más oleoso. Hay algunos que sentís como que te pones querosén, pero bueno, en general a mí me gusta ese porque dura más, pero claro. Aunque lo usas varias veces y sentís una irritación, pero bueno. Pero funciona. Y en realidad es una medida de prevención, más que nada para la exposición, pero bueno, siempre hay que prevenir, en el caso de DSGT, antes que los criaderos. En el caso de plazas y demás es más complejo en los ambientes naturales, pero bueno, ahí hay que ponerse repelente. Claro, hay de los dos, digamos. Sí, hay de todo. Hay un montón de productos. Pero por ejemplo, en las plazas o en los parques también está el mosquito del dengue. En menor medida. En menor medida. Claro, en la ESGT, como dijimos, domicilio, peridomicilio, y generalmente hay un gradiente que hacia las plazas y demás predominan otras especies de mosquitos, como este que dijimos que invadió así. La roncha. El de la roncha, porque es muy agresivo, por eso, como pica todo tipo de animales, equinos dijimos, entonces obvio al humano es muy... En cambio el Aedes es un mosquito más oscuro, bueno, dijimos, no dijimos, pero vamos a decirlo, rayas blancas en las patas, una forma el del dengue, exactamente, que transmite el dengue, una forma de lira, y es un mosquito más oscuro, más pequeño, más arisco, digamos, o huidizo, generalmente va a picar en la zona de los tobillos, y uno lo puede ver, pero no es tan visible como el otro, que es muy agresivo y de repente tenés el brazo lleno de mosquitos. Claro, ese es el tema, y te dejan estas conchas grandes. Por ahí en la ESGT, como está tan adaptado al humano, es más delicado, digamos, por así decirlo. Claro. Y, digamos, ¿qué pensás que hubo más mosquitos? No sé si a mí me parece este año algo pasó. ¿Cómo prevenir de que no aparezcan en verano, bueno, como esta ola de mosquitos, epidemia, no sé cómo decirlo? Sí, pues no sé si... sí, a ver, el tema es que veníamos de muchos años de la corriente de la Niña, con lo cual veníamos con mucha sequía. El mosquito necesita agua para su forma así madura. Así que si no hay agua, o si hay menos agua, va a haber menos mosquitos. Ahora oscilamos hacia la corriente del Niño, por lo cual empezamos a tener muchas más lluvias y muchos episodios de lluvias muy fuertes y con muchos milímetros, con lo cual se dio todo propicio para que lo que estaba muy controlado por la sequía emergió con todo. Pero esto más que nada afecta a lo que dijimos, Aedes albifasciatus, el mosquito ese que vino así, que te produce las ronchas. Aedes aegypti, como está tan relacionado con lo humano, si bien obviamente la lluvia y demás lo va a favorecer, hay muchos criaderos que los mantenemos nosotros. El potos en agua no tiene nada que ver con la lluvia, es nuestro. Le damos, por eso ese mosquito. Propios criaderos. Claro, por eso las epidemias de dengue se mantuvieron, porque era como medio la lluvia la ayuda, pero el humano le da todas las condiciones. Claro, quedan latentes en invierno y en verano. Exactamente, los huevos permanecen esperando las mejores condiciones, humedad y temperatura, y ahí nacen. Eso es como se sostiene. Cuanto más al norte, directamente siguen naciendo. El invierno es muy leve, entonces... Hay más. ¿Y el tema de fumigar? Y el tema de fumigar, a ver, según qué especie... Claro, por ejemplo, cuando vino esa ola de Aedes albifasciatus, con el mosquito de la roncha y demás, ahí se fumigaron plazas porque era tal que había que controlar un poco. Pero es algo que sirve para paliar una situación que se descontroló, paliarlo, porque en realidad dijimos, mata a los adultos,
las larvas Qué van a bien. seguir en el agua. Y en el caso de Aedes aegypti es más complejo porque hay que lograr que la fumigación ingrese adentro de las casas. Claro. Claro. ¿Y cómo funciona realmente la fumigación? Lo que produce son micropartículas, donde está el producto activo, y esa micropartícula tiene que entrar en contacto con el mosquito, literal. O sea, tiene que darse el Claro. cruce, y eso es lo que lo mata. Si no, entonces, adentro de una casa, el mosquito por ahí se esconde en el armario, en el placar, abajo de la más cama. difícil, Claro. mucho más Es muy difícil. Por ende, se puede usar, pero como un paliativo ante una situación que se desmadró. Claro. Pero de fondo, en el Aedes aegypti es prevenir con todo el descacharreo, que es la Sí. palabra que se usa, es lo fundamental. ¿Y en las casas qué se usa, por ejemplo? También se fumiga con... En las casas es la misma idea, que la misma se puede insecticida. se puede fumigar así, pero dijimos, es más complicado, Más complicado. porque hay un montón de recovecos donde el Claro. mosquito está escondido y nunca le llega el producto activo, digamos. Entonces, por eso, el tema es antes, siempre es antes de que nazca el adulto. Una vez que nació el adulto ya es más complicado. Y la prevención, digamos, año a año de fumigar, ¿estaría bueno eso de que o no es necesario? Y es el mismo problema, es que es el mismo, se mantienen los huevos y, o sea, la fumigación va a afectar a los adultos, los que están ahí volando en ese Sí. momento. No, pero Mataste yo los digo adultos. del mosquito roncha. El mosquito roncha, y no, lo mismo, lo mismo. El mosquito roncha va a Para ser... que todos a ver, entendan, el mosquito roncha que es... claro, la fumigación va a afectar a los adultos, lo que ves volando. Lo ves volando, Sí. lo fumigaste, tú lo mataste. Pero quedan los huevos, las larvas y demás. Las larvas se pueden controlar, hay unos larvicidas, que por ejemplo tengo una pelopincha o una Claro. pileta de natación, Sí. que si uno no la cuida se llena también de larva de mosquito, ¿no? A los 2 segundos es un criadero espectacular. Bueno, se usa un producto que se llama larvicida, que tiene distintos, puede ser productos químicos o productos biológicos que matan las larvas. En el ambiente natural, por ejemplo en una laguna, los peces se comen las larvas, Claro, o sea, claro. tiene depredadores naturales. Mm. Con lo cual, con fumigación solo No alcanza. no alcanza, No alcanza. no alcanza. No alcanza, además de que la fumigación no es que mata a los mosquitos, mata todos los insectos, ¿no? Esto es lo mismo que como los murciélagos, no vas a matar todo y nos quedamos sin nada. Claro. No. Porque para el ecosistema todo sirve. En la Exactamente, naturaleza. exactamente, todo sirve. Y ¿qué te iba a decir? Y las personas que, por ejemplo, se contagiaron o tuvieron dengue, ¿se tienen que cuidar de alguna manera especial durante el año? Por ejemplo, Idealmente, si uno supo que tiene dengue, tiene que tomar precaución mayores de lo que dijimos, repelente o en tu propia casa, poner productos que eviten. por un posible Y otro porque, contagio. claro, exactamente, hay que hay que estar más preocupado. Lo que pasa es que también hay mucha gente que ha tenido, yo no sé si he tenido, y Claro. nunca te enteraste. Tal cual. Con lo cual Es eso, yo también pienso. hay que usar la prevención para todo. Bueno, el uso del mosquitero, obviamente, por ahí yo soy provincia de Buenos Aires, de Lanús, Sí. y mosquitero es algo habitual, pero en Ciudad de Buenos Aires no es tan habitual el uso del No. mosquitero. Bueno, esas cosas es lo que uno evita que ingresen más mosquitos. O sea, es una cuestión de probabilidad. Si me pica un mosquito, bueno, tengo una probabilidad. Si me pican 100, y Sí. se va aumentando la probabilidad. Está. Bueno. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Nuestro Un tiempo gusto. ya se nos va enseguida, por suerte, se nos va el programa muy rápido. Bueno, aprendimos mucho. Creo que la audiencia se habrá quedado muy contenta. Igual si tienen alguna preguntita, después la pasan por WhatsApp y se la preguntamos a Gabriel. Antes de irnos, quiero, Lucerito, ¿repetirías de vuelta lo de el gatito de María? A ver si Bueno, la gente de 11, si nos puede dar una sí, ayudita. 11 Balvanera, entre las cuadras de Anchorena, Avenida Rivadavia, Jean Suárez y Bartolomé Mitre, si vio un gato colorado que tiene un collar, Collar antipulgas. Que requiere de cuidados especiales. Si alguien lo vio, que por favor se comunique al 11 58 62 39 75 o puede avisarnos al número de la radio, que es 11 22 62 77 28. Así que por favor, si alguien lo vio o lo tiene, que, bueno, Hay muchos gatitos, hay superpoblación, ¿no, doctor? De gatos, de perros. Sí, es complejo. Hay es que complejo. control de la población
no solo es castrar o esterilizar quirúrgicamente, sino una tenencia responsable del animal. Tal cual. Empieza por ahí. Y así que si les gusta el gatito, hay muchos gatitos colorados que quieren realmente ser adoptados y, como digo yo, no solamente sufre el animal, sufre su responsable que lo está esperando. Y bueno, ya nos estamos yendo, hasta la próxima semana, el próximo sábado, los esperamos acá a las 13 horas. Y recuerden que involucrarse salva vidas.